Gestión de memoria es lo que nos toca ver, este último tema de la materia. ¿Qué quiere decir la gestión de la memoria? ¿De quién se encarga de la gestión de la memoria? Obviamente el sistema operativo. ¿Se acuerdan cuando en planificación de procesos decíamos, bueno, este proceso está en la cola de listos, entra a la CPU, sale, va a la cola de listos de nuevo, o si está la cola de listos totalmente ocupada, va en un modelo de 7 estados, va al disco, va a la parte secundaria? El tema es el siguiente, uno lo dice, bueno, entra, sale de la CPU y va a la cola, pero ¿dónde es que va? Y cuando nos referimos, bueno, va adelante o atrás del otro proceso, eso era de esa manera lo estábamos manejando nosotros anteriormente. El tema es poder identificar exactamente dónde está, es decir, cuál es su dirección de memoria real, o sea, la dirección de memoria es un dato que tiene la memoria en el cual nosotros podemos encontrar los procesos. Vieron que era muy sencillo, nosotros decíamos, bueno, va adelante o atrás o va a último lugar de la cola, dependiendo del algoritmo de planificación que nosotros tenemos, pero nunca sabíamos con exactitud total dónde era con precisión que estaba ubicado. Lo que vamos a ver ahora nosotros es eso, dónde está con la precisión total ubicado los procesos para poder encontrarlos y llevarlos a la CPU. Antes de arrancar con lo que está en el campus, les pregunto, y siempre me gusta eh, relacionar los temas con algo conocido. Si yo les pregunto a ustedes que me digan de qué manera en un libro puedo encontrar una palabra específica que está dentro del mismo. ¿Qué datos me tendrían que dar? O sea, piensen como programadores, traten de ser óptimos, no me den muchos datos, traten de darme poquitos datos. Tengo un libro, dentro de ese libro hay una palabra que es clave, una palabra clave. La clave para entrar a una contraseña en un determinado lugar está en el libro tal. Bien. ¿Qué datos me tendrían que proporcionar ustedes para que yo lo encuentre y no me equivoque? Iñaki dice página renglón. Bien. Pero un renglón puede tener más de una palabra. La cantidad de letras que tiene la palabra. Sí, pero bueno, puede haber dos palabras que tengan la misma cantidad de letras. Hoja X, línea X es parecido a renglón también. En un renglón puede haber más de una palabra, ¿no? Es una palabra específica. Piensen en un libro, imagínense un libro que tiene un montón de palabras, un montón de textos. ¿Cómo ubico yo una palabra específica? Ah, que es una clave, una contraseña. ¿Qué se les ocurre? Esto va a estar muy relacionado con lo que vamos a ver. Renglón no, de página sí, de obvio. La página 43. Bien, pero en el renglón puede haber más de una palabra. ¿Qué se les ocurre? Como para que yo encuentre esa palabra y no me equivoque. No nos vamos hasta que no me digan. ¿Cómo puedo encontrar? Sí, sí, la vamos a resaltar. No, bueno, es de obvio, sí. Si empezás a leer el libro, pero no, yo le voy a decir, el glosario no. La posición de la palabra podría ser como más específico de Lautaro. La página seguro. La palabra está en la página tal. Eso sí, ese dato lo necesitamos. Y después, ahí está Iñaki, vamos. Página tanto, renglón tanto, número de palabra. Pero me diste tres datos. Con dos alcanza, vas a ver. Pero va por ahí. Pero tengo que mirar, está bien. Número de página, número de renglón de esa página y número de palabra. Yo se podría con dos de esos tres hacer lo mismo. ¿Cómo sería? Y Joel, bien, página y número de palabra. ¿El número de palabra a qué te referirías? ¿Cómo sería? O sea, Y la si cantidad de una palabras que habría que página pasar. tiene, no sé, Pasar. 400 palabras, saber cuál es el número de palabras y no hace falta tener renglón, si quieres. Contando desde la primera palabra hasta la palabra Desde que la primera sea. palabra de la página hasta la última de la página. O sea, Claro. sería pasar 43 palabras. Incluso más,
No haría falta tener el número de página tampoco, con el número de palabras Bueno, ya alcanzas. Saber que un sí, libro pero tiene no. 5.000 Sí, palabras, está bien, o pero sea, es bueno, muy ya grande, ¿no? Pero tendríamos que empezar a contar desde el principio y se nos simplificaría un poco más teniendo el número de páginas. Sí, es verdad. Pero claro, bueno, porque contar desde el principio tenemos muchas páginas. Entonces, si nosotros tenemos el número de página y el número de palabra que está dentro de esa página, vamos a poder encontrar la palabra que nosotros queremos. El número de palabras significa desde la primera palabra hasta la que nosotros queremos, que es nuestra palabra clave. Entonces, con esos dos datos vamos a poder encontrar cualquier palabra. Bueno, algo muy parecido es el sistema que utiliza el sistema operativo para poder encontrar una palabra, para poder encontrar una palabra, no, para poder encontrar un proceso que esté en la memoria. Usa dos datos. Y ahora vamos a ver de qué se trata, pero básicamente la idea es esa. Imagínense la memoria como un libro, se da un número de página y se busca un determinado número de palabras. Ahora vamos a ver. Igual, pero acuérdense de esta situación, la del libro, de la página, del número de palabras, empezando desde la primera hasta la que nosotros queremos encontrar. Algo muy similar hacia el sistema operativo. Voy a compartir lo que está en el campus. Bueno, gestión de memoria es el último de los temas. Antes de empezar a ver lo que es la gestión de memoria en sí, vamos a dar lugar a ciertas definiciones, que es lo que la gestión de memoria tiene que satisfacer para que se produzca una gestión óptima. Y están estos conceptos que van a tener que memorizar: el de reubicación, protección, compartición, organización lógica y organización física. Ahora vamos a definir estos conceptos. El de reubicación, bueno, yo se lo voy a leer y después les explico de qué se trata. Dice: la memoria principal disponible se comparte generalmente entre varios procesos. ¿Se acuerdan ustedes? Los que estaban en listo, pensando en la planificación de procesos. Por lo que es bueno poder intercambiar los procesos en la memoria principal para maximizar la utilización del procesador, proporcionando un gran número de procesos para la ejecución. Una vez que un programa se lleva a la memoria secundaria, al disco, sería bastante limitante colocarlo en la misma región de memoria principal donde se hallaba anteriormente. Cuando este se trae de nuevo memoria, podría ser necesario reubicar el proceso en un área de memoria diferente. Es decir, nosotros se acuerdan que si la memoria principal estaba llena, teníamos que mandar el proceso a la memoria secundaria, lo mismo que cuando entraba la CPU, después podía ir y venir a la memoria. Pero el tema es que eh, sería poco óptimo que un lugar, es como si ustedes se sientan en un lugar determinado en la facultad, que cada vez que lleguen al salón se sienten siempre en el mismo lugar. O sea, si hay alguien que ocupó esa silla, bueno, tendrán que buscar otra. No necesariamente lo que está diciendo el concepto de reubicación es que los procesos que se ubican en primera instancia en un lugar, cuando vayan a la CPU o cuando vayan a la memoria secundaria, al volver tienen que estar en el mismo lugar. Pueden estar en otros lugares. Eso se refiere al concepto de reubicación. Protección. Cada proceso debe protegerse contra interferencias no deseadas por parte de otros procesos, sean accidentales o intencionadas. Por tanto, los programas de otros procesos no deben poder ser capaces de referenciar sin permiso posiciones de memoria de un proceso, tanto en modo de lectura como en modo de escritura. Acuérdense, ¿se acuerdan qué significaba la memoria RAM y la memoria ROM? RAM era Random Access Memory. Random de aleatorio, ¿no? RAM. Sí. Y Y la otra no ROM, me acuerdo. Creo que era donde booteaba directamente el sistema operativo. pero ¿qué significa ROM? Porque en lo que significa esa sigla te dice lo que hace. Era de No solo lectura. era No, no read era de only, escritura. claro, sí, solo Era lectura, una read memoria de only. solo lectura. Read Only Memory, o sea, memoria solo de lectura. Es la secundaria. Bien. Normalmente un proceso de usuario no puede acceder a cualquier porción del sistema operativo, ni al código ni a sus datos. Es decir, un programa de proceso no puede saltar a una instrucción de otro proceso. El procesador debe ser capaz de abortar tales instrucciones en el punto de ejecución. Lo que está diciendo esta parte de protección es que no tenemos que dejar que un proceso interfiera en otro proceso. Es decir, si alguien, una aplicación, supónganse, quiere acceder a una posición de memoria donde está otra aplicación, eso el sistema operativo tiene que protegerlo. No puede permitir que una aplicación se meta en el lugar de otra aplicación. Básicamente es compartición. Compartición un poco contradice lo que termino de decir, lo de protección, porque dice: cualquier mecanismo de protección debe tener la flexibilidad de permitir a varios procesos acceder a la misma porción de memoria principal, que tiene que ver un poquito también con el tema de reubicación.
Procesos que estén cooperando en la misma tarea podrían necesitar compartir el acceso a la misma estructura de datos. Por lo tanto, el sistema de gestión de memoria debe permitir el acceso controlado a áreas de memoria compartidas sin comprometer la protección esencial. Bien, ¿qué es lo que está diciendo esto de compartición? Básicamente se está refiriendo a los hilos. Los hilos acceden todos pueden acceder, los hilos de un proceso pueden acceder todos a la misma variable global. La variable global está en una posición de memoria definida. Entonces, si bien no tiene que permitirse que un proceso extraño, un proceso ajeno, ingrese a una dirección de memoria particular, entre procesos, entre hilos de un mismo proceso, sí se le tiene que permitir acceder a una dirección de memoria cuando se esté trabajando con procesos que se necesita la cooperación de los mismos. Entonces, por un lado está la protección, pero la protección contra procesos ajenos al mismo. Y con respecto a los hilos, sí, los hilos pueden acceder a recursos compartidos. Eso es lo que tiene que ver con compartición. Otra cosa, antes de seguir. Yo les pregunto a ustedes, en su cabeza, ¿cómo se imaginan abstractamente que es una memoria? No una memoria disco, una memoria principal. ¿Cómo se la imaginan? Si la tuviesen, la tienen que explicar a un nene chiquito. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo funciona? No cómo funciona, sino cómo es. ¿Cómo se la imaginan? Como un montón de casilleros donde se puede almacenar, o sea, cosas con su dirección específica. Bien. ¿Alguien se la imagina de otra manera? Un montón de casilleros, dice Leonel. Como un Excel serían. Como los lockers del gimnasio, por ejemplo, que son las puertitas que abrís, que ya de por sí tienen un numerito, pero en Claro, gran escala. bien. Un locker. ¿Se entiende? Un lugar donde guardar cosas. Como una biblioteca, perfecto, puede ser. O sea, una biblioteca, y para identificar dónde están las cosas necesitamos, como los rastis también. Yo me la imaginaba como una hoja cuadriculada de carpeta, donde cada cuadradito era una posición, bueno, pero cada uno se la puede imaginar de distintas Co- maneras. Como en Excel también estaría bien, que Como un cada, Excel, cada uno tenga su propio identificador. bien. Pero, bueno, ahora les voy a decir en realidad cómo es. Sí, de distintas maneras, pero todas más o menos convergen hacia lo mismo. En realidad, la memoria, eso se define con su organización lógica, es como un arreglo. La memoria del computador se organiza como un espacio de almacenamiento lineal o unidimensional, compuesto por una secuencia de bytes o palabras, acuérdense. Acá van a ver que bytes es lo mismo que palabra para todo este tema. Byte, palabra, no bit. Un byte son 8 bits. A nivel físico, la memoria secundaria está organizada de manera similar. Esta organización no se corresponde a la forma en la cual los programas se construyen. Obviamente, un programa no está organizado de manera lineal. Eh, Básicamente, la organización lógica de una memoria es un arreglo. No algo en dos dimensiones, como todo lo que me mencionaba, y yo también me lo imaginaba de la misma manera, ¿no? No es como un Excel, sería como un Excel con una sola fila o una sola columna. Pero no tampoco como un locker, porque el locker también tendríamos que ir a una dirección de lado por alto. Lo mismo que todos los ejemplos que me dieron, en realidad no. Como algo lineal. Imagínense la memoria que se organiza lógicamente como algo lineal, como un vector. Entonces, ahora, a partir de ahora, cada vez que piensen en una memoria, piensen en un vector, un arreglo. Claro, como una regla, pero es algo lineal. Por lo menos yo me lo imaginaba también, como si fuese un plano, no como algo lineal. Bueno, la memoria se organiza de manera lineal. La mayoría de los programas se construyen en módulos. ¿Qué quiere decir módulos? Como que cada proceso, cada programa lo tenemos que diferenciar en módulos, en pequeñas partes. Dice, si el sistema operativo y el hardware del computador pueden tratar de forma efectiva los programas y los datos en la forma de módulo, entonces se logran varias ventajas. El hardware del computador se refiere a la CPU. Los módulos se pueden escribir y compilar independientemente. Con una sobrecarga adicional modesta se puede proporcionar diferentes grados de protección a los módulos, solo lectura, solo de ejecución. Es posible introducir mecanismos por los cuales los módulos se pueden compartir entre los procesos. Esto estaría más relacionado con el tema de hilos. La ventaja de proporcionar compartición a nivel de módulos es que se corresponde con la forma que el usuario ve el programa.
La herramienta que más adecuadamente satisface estos requerimientos es la segmentación. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿A qué se refiere con los módulos? Vieron cuando ustedes, imagínense que ustedes están usando una aplicación cualquiera, una aplicación de Office, un Word, algo que se usa habitualmente. O por ejemplo, ahora que tengo Zoom, estamos usando esta aplicación. Lo que está diciendo es que Zoom, por ejemplo, en su código se organiza a través de módulos. Y que no todas las funciones están actualmente en la CPU, digamos. Es como que, por ejemplo, si ustedes miran abajo, en la parte de abajo de Zoom tenemos distintas cosas. Yo, por ejemplo, veo algo acá que se llama Polls, que es como para hacer encuestas, o tengo breakout rooms, o reacciones, o tengo otras cosas, otras funciones de Zoom, que no necesariamente esas funciones, como tienen poco uso, tienen que estar en este momento cargados en la memoria principal. Es muy probable que estén todas esas funciones cargadas en la memoria secundaria. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema operativo, lo que se hace cuando uno programa, para que el proceso pueda llegar más cómodo a la memoria principal y después a la CPU, es dividirlo a través de módulos, a través de funciones, pueden pensarlo de esa manera, con el objetivo de que el proceso muchas veces es tan grande que no entra en una memoria principal. Entonces nunca podría llegar a ser cargado. Por eso es que se lo divide en distintos módulos. Módulo, piensen en cada una de las funciones. Si yo ahora aprieto y busco alguna de las funciones que he utilizado muy poco, seguramente tarde en ejecutarse porque mi sistema operativo va a tener que ir a buscarlo en la memoria secundaria. Recuerden ustedes que una memoria secundaria es mucho más grande que una memoria principal, mucho más grande, mucho más lenta, mucho más barata también, pero eso se refiere con el tema de los módulos. No conviene hacer un proceso que en un solo módulo, sino que conviene hacerlo en varios, por esto que les estoy diciendo, para que al momento de que ingresen a la memoria principal y después vayan a la CPU, no es que no lleve tanto trabajo. Es como que nosotros querramos llevar algo a algún lugar y lo dividamos en partes para no tener que cargar tanto peso. Bueno, básicamente eso se refiere con armar módulos, en la estructura lógica de la gestión de memoria. Como tenemos una organización lógica, también tenemos una organización física. Dice, la memoria del computador se divide en al menos dos niveles. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, la memoria principal y la memoria secundaria. La memoria principal proporciona un acceso rápido a un costo relativamente alto. Además, la memoria principal es volátil, es decir, no proporciona almacenamiento permanente. La memoria secundaria es más lenta y más barata que la memoria principal y generalmente no es volátil. La memoria secundaria de larga capacidad puede proporcionar almacenamiento para programas y datos a largo plazo, mientras que una memoria principal más pequeña contiene programas y datos actualmente en uso. Entonces, tenemos dos memorias en la organización física, la principal y la secundaria. En la principal, ¿qué quiere decir que sea volátil? Algo es volátil cuando, por ejemplo, cuando yo ahora apago la computadora y todos los procesos que tenían la memoria principal cargados dejan de estar en la memoria principal, se cierra todo. O sea, obviamente, no siguen funcionando los programas. Y pasan a quedar guardados en la memoria secundaria, en el disco. Por supuesto que nuestra memoria secundaria tiene que ser grande. Es grande, es barata, pero lenta. Siempre lo que se trata de hacer es conseguir memorias secundarias grandes, muy grandes, porque cuanto más grandes, más cosas podemos tener guardadas en nuestra computadora, y que no sean tan caras. O sea, baratas ya son de por sí. Lo que se busca es tener memorias principales que sean baratas, cosa que no lo es. Sí, el disco duro, a eso se refiere con la memoria secundaria. Lo que se busca es tener memorias principales también que sean grandes, pero cuanto más grande sea la memoria principal, mucho más cara va a ser. Cuando nosotros pagamos una computadora en la parte electrónica, básicamente lo que estamos pagando, además de la placa de vídeo, ¿no? Es el tema de la memoria principal y la CPU. Ese es nuestro costo. El costo más grande de la computadora pasa por ahí, en la parte electrónica me refiero. Los discos en realidad no son tan caros. De hecho, uno puede utilizar un disco, no un disco, puede utilizar un pendrive. Un pendrive se puede pensar también como una memoria secundaria. Pero bueno, básicamente la organización es esa. Pensemos lo siguiente. Cuando yo ahora apago la computadora
y todos los procesos que tengo ahora actualmente funcionando dejan de funcionar o se dejan de estar en la memoria principal, no van a ejecutarse más, por supuesto, no necesitan ejecutarse, van a ir a guardarse a mi disco. Cuando prendo la computadora, lo primero que ocurre es lo siguiente, no sé si conocen lo que es la BIOS. La BIOS, imagínense, no tendría que ser parte de esta materia, pero imagínense como si fuese un sistema operativo electrónico, o sea, un sistema operativo hardware, que lo que hace es revisar todo lo que yo tengo conectado, es decir, revisar si yo tengo, no sé, todo lo que sean los periféricos, revisa también si hay un sistema operativo cargado en mi computadora, y si encuentra un sistema operativo, lo carga directamente. Lo primero que carga, lo que se carga de la memoria principal es el sistema operativo. Por eso nosotros, ni bien emprendemos algo, además de ver las distintas tareas que va haciendo la BIOS, verificando si hay algo conectado o no, si hay qué placa de video, si hay un mouse, si hay un teclado, lo que fuere. También lo primero que revisa es, ¿hay un sistema operativo cargado acá? ¿Dónde lo revisa? En el disco. Sí, y esto que se llama sistema operativo, bueno, lo manda a la memoria principal. Después siempre lo primero que vemos es el sistema operativo. Y nosotros nos dirigimos a los procesos que queremos empezar a ejecutar. Bueno, básicamente así es cómo funcionaría en principio cuando arranca cualquier computadora. Esto es lo que tiene que ver con memoria, con organización física. Bien, la memoria principal dice está disponible para un programa más sus datos, podría ser insuficiente. En este caso, el programador debe utilizar una técnica conocida como superposición, overlay, en la cual los datos del programa se organizan de tal forma que se pueda asignar a la misma región de memoria a varios módulos, con un programa principal responsable para intercambiar los módulos entre disco y memoria, este es el sistema operativo, ¿no?, según las necesidades. Esto malgastaría tiempo del programador. En cuanto a un entorno multiprogramado, el programador no conoce en tiempo de codificación cuánto espacio está disponible, dónde se localizará dicho espacio. Por lo tanto, está claro que la tarea de mover la información entre los dos niveles, o sea, memoria principal y secundaria, debe ser responsabilidad del sistema. Los programadores, ustedes, no van a conocer cuando su programa se esté ejecutando en qué dirección de memoria va a quedar guardado, ni si hay otros procesos, ni nada. Ustedes no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, es una tarea que pasar de memoria secundaria a memoria principal, los distintos módulos que se van a ir ejecutando, es una tarea que le tendría que corresponder al sistema operativo. Vamos a ver lo que tiene que ver con particionamiento de la memoria. La operación principal de la gestión de la memoria es traer los procesos a la memoria principal para que el procesador los pueda ejecutar. En casi todos los sistemas multiprogramados modernos, esto implica el dicho de un esquema sofisticado denominado memoria virtual. En la próxima clase vamos a ver lo que significa memoria virtual. Dicha memoria se basa en una o ambas de las siguientes técnicas básicas que se llaman segmentación y paginación. Eso es lo que vamos a ver básicamente acá, en la parte práctica. Cómo se segmenta o se pagina un proceso y su memoria, y la memoria. Antes de ver estas técnicas, veremos algunos casos más sencillos que no utilizan memoria virtual. Estas son el particionamiento al obsoleto, la paginación simple y la segmentación simple. Particionamiento fijo. En la mayoría de los esquemas para la gestión de memoria se puede asumir que el sistema operativo ocupa alguna porción fija de la memoria principal y que el resto de la memoria principal está disponible para múltiples procesos. El esquema más simple para gestionar la memoria disponible es repartirla en regiones con límites fijos. Entonces, un particionamiento fijo, acuérdense que la memoria la pensamos como un vector, como un arreglo. Es algo que está como una columna, como una fila. Esto ya no se utiliza más, pero lo que dice es que tenemos nosotros, supónganse que tenemos este tipo de memoria, donde cada renglocito, como todos ustedes se lo imaginaron, como el Rasty, como el Locker, como lo que fuere, como la biblioteca, el lugar donde ocupamos el libro en la biblioteca, hay un lugar reservado que es para el sistema operativo. El sistema operativo siempre tiene que estar cargado de memoria principal. Si no, no se podría hacer nada. Y el resto de espacios lo dedicaremos a los procesos. Dice, vamos a ver dos alternativas. Una posibilidad consiste en hacer uso de las particiones del mismo tamaño. Es decir, si nosotros tenemos el sistema operativo que ocupa 8 megas, vamos a hacer particiones de la memoria principal de 8 megas. Cualquier proceso cuyo tamaño sea menor o igual que el tamaño de la partición puede cargarse en cualquier partición disponible.
Si todas las particiones están llenas y no hay ningún proceso en estado listo o ejecutando, el sistema operativo puede mandar a swap. Swap significa memoria secundaria, a un proceso de cualquiera de las particiones y cargar otro proceso. Básicamente lo que dice, bueno, tenemos el sistema operativo siempre cargado en memoria principal. Si llega un proceso cuyo tamaño es menor o igual a estos 8 megas, se lo puede cargar en cualquiera de estos lugares. Si la memoria principal está llena, el próximo proceso que llegue va a tener que esperar en memoria secundaria. Se lo manda a swap, dice. Pero existen dos dificultades con el uso de las particiones fijas del mismo tamaño. Un programa podría ser demasiado grande para caber en una partición, por supuesto. En este caso, el programador debería diseñar el programa con el uso de overlays, de forma que solo necesite una porción del programa. Es lo que habíamos hablado hoy de los módulos. O sea, dividir el programa en varios módulos para poder utilizar solamente una partecita, para llevar la memoria principal en un momento dado. Cuando se necesita cargar un módulo que no está presente, el programa debe cargar dicho módulo en la partición del programa, sobreponiendo a cualquier otro programa o datos que haya allí. Esto de overlay significa que si en estas particiones nosotros tenemos algún proceso ya cargado y necesitamos, porque la demanda de usuario requiere a un proceso determinado, se va a cargar en el mismo lugar donde estaba otro proceso, enviando ese proceso a memoria secundaria. El tema es el siguiente. Dice, la utilización de memoria principal es extremadamente ineficiente. Cualquier programa ocupa una partición entera. Por ejemplo, podría haber un programa cuya longitud sea de 2 megas. Como tratamos de particiones fijas, ocuparía una partición en este caso de 8 megas. Es decir, nosotros tenemos que cada una de estas particiones tiene 8 megas. Si tenemos un programa de 2 megas, lo vamos a tratar de meter en lugar de 8 megas, sobrándonos 6 megas que no van a ser ocupados por otra cosa. Este fenómeno se lo conoce como fragmentación interna. Queda claro porque esto de fragmentación interna, después vamos a ver la fragmentación externa. Y son importantes estas definiciones. ¿Queda claro lo que es la fragmentación interna? Es decir, nosotros tenemos particionamiento fijo. Cada bloque de este particionamiento tiene un tamaño definido, 8 megas en este caso, por ejemplo. Si vienen procesos de 2 megas, se van a cargar en cualquiera de esos bloques, pero van a sobrar 6 megas, que esos 6 megas no pueden ser utilizados por otra cosa, porque ese bloque ya está ocupado, logrando que el resultado de la utilización de la memoria sea básicamente ineficiente. Ese fenómeno de ocupar muy poca porción de cada bloque de memoria se lo conoce como fragmentación interna. Díganme si hay alguna duda, porque eso es importante de esta definición. Si no, yo lo paso, cuando las cosas las paso rápido porque no son demasiado interesantes, son importantes. Pero esto de fragmentación interna sí. O sea, Perdón. es el hecho de que sobre espacio en una partición fija. Claro. Ok. Sobre mucho espacio, ¿no? Sí, es eso básicamente. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Nada más es eso. Bueno. Sigo, ¿eh? También, además de tener un particionamiento, podemos tener un particionamiento fijo, pero que tengan distintos tamaños. O sea, todos los particionamientos pueden tener el mismo tamaño, podemos poner distintos tamaños. Dice, ambos problemas se pueden mejorar, aunque no resolver, dice, utilizando particionamientos de tamaño diferente. Siguiendo este ejemplo, un programa de 16 megas se puede acomodar sin overlays. Tenemos los particionamientos, son fijos, pero con distinto tamaño. Las particiones más pequeñas de 8 megas permiten que los programas más pequeños puedan acomodar disminuyendo la fragmentación interna. Como les dije hoy, yo acá traía un proceso de 2 megas y lo metía en cualquier lado, sobrándome 6. Yo acá vengo con un proceso de 2 megas y lo puedo poner acá donde dice 2 megas. Entonces, que sobre espacio es fragmentación interna nada más, ¿no? Sí, que sobre espacio. Bien. Pero por ejemplo, acá podría poner uno de 2 megas en este lugarcito. También va a haber fragmentación interna, porque puede tener un mega, o que sea que tenga tanta cantidad específica, es muy raro, ¿no? Puede tener 1,8 megas, pero bueno, lo meto ahí en 2 y me sobrará menos de lo que me sobraba antes. Se disminuye la fragmentación interna, no es que se elimina. Pero con esto de particionamiento, distinto tamaño de particionamiento, se mejora. Entonces, con particionamiento del mismo tamaño, la ubicación de los procesos de memoria es trivial, o sea, lo ponemos donde queremos. En cuanto haya una partición disponible, un proceso se carga en dicha partición.
Si todas las particiones se encuentran ocupadas por procesos, lo que no están listos para ejecutar, uno de ellos es llevado a disco para dejar espacio a un nuevo proceso. Pero ¿cuál de todos los procesos se lleva a disco? Eso lo decide el planificador, a través de los algoritmos de planificación que ya vimos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con particionamiento de distintos tamaños hay dos formas de asignar los procesos a las particiones. O sea, ¿qué pasa si, pensemos lo siguiente, tenemos para este particionamiento de 2 megas, tenemos, no sé, 3 procesos que quieren ingresar allí. Lo que habría que hacer es hacer una cola de procesos para que puedan ingresar acá a 2 megas, porque no tendría ningún sentido llevarlo a 4, llevarlo a 6, porque habría mucha fragmentación interna. Entonces lo que se hace es poner una cola por cada particionamiento, donde en esa cola queden los procesos que tengan esa misma cantidad de tamaño, esperando poder ingresar en la memoria principal. Esta cola, por supuesto, estaría en memoria secundaria. Entonces, dice, esta es una técnica que parece óptima desde el punto de vista de la partición individual, pero no es óptima desde el punto de vista del sistema completo. Por ejemplo, si se considera un caso en que no hay procesos con un tamaño entre 12 y 16 megas, la partición de 16 megas, esta que está acá, quedaría sin utilizarse. Como les dije, vienen todos procesos que tienen 2 megas, todo va a entrar uno solo y los demás se van a quedar haciendo la fila. Y esta partición, bueno, el resto, imagínense, son todos procesos de 2 megas, todos se ponen haciendo la fila, y todo este espacio de memoria no es utilizado. Entonces, si bien parece buena, pero no lo es tanto, porque habría un montón de memoria que quedaría inútil. Lo que se hace entonces, una técnica óptima, dice, sería emplear una única cola para todos los procesos. En el momento de cargar un proceso en la memoria principal, se selecciona la partición más pequeña disponible para albergar dicho proceso. Si todas las particiones están ocupadas, se puede llevar a cabo una decisión para enviar a swap a algún proceso. Entonces, tenemos una única cola que envía a los procesos según el lugar, no más cómodo, sino que envía a cualquier lugar. Si tengo todos procesos de 2 megas, uno solo entrará a 2 megas, el próximo entrará a 4, el próximo a 6 y así. También igualmente había fragmentación interna. De todas maneras, todos estos, lo de particionamiento fijo ya no está, obviamente, actualmente en práctica, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los ubicamos? Bueno, también hay algoritmos de ubicación. El uso de particiones de distintos tamaños proporciona un grado de flexibilidad frente a las particiones fijas. Se podría decir que los esquemas de particiones fijas son relativamente sencillos y requieren un soporte mínimo por parte del sistema operativo. Sin embargo, tienen una serie de desventajas. El número de particiones especificadas en tiempo de generación del sistema limita el número de procesos activos del sistema. Debido a que los tamaños de las particiones son preestablecidos en tiempo de generación del sistema, puede ser eficiente en entornos donde el requisito de almacenamiento principal de los trabajos es conocido de antemano. Pero esto no ocurre en la mayoría de los casos. Uno no podría llegar a saber si yo soy un usuario actualmente de la computadora, el sistema no tiene manera de saber cuántas aplicaciones en este momento yo voy a querer utilizar. Entonces, no sería muy cómodo esto del particionamiento fijo con los algoritmos de ubicación. Entonces, las particiones... bueno, pasamos a lo que es el particionamiento dinámico y un particionamiento fijo, con tamaños fijos de bloques y tamaños variados. Ahora pasamos a ver lo que es el particionamiento dinámico. Las particiones son de longitud y de número variable. Cuando un proceso llega a la memoria principal, se le asigna exactamente tanta memoria como la memoria requiera y no más. O sea, no hay bloques acá. Por ejemplo, inicialmente la memoria principal está vacío, excepto por el sistema operativo, como vemos. Llegan 3 procesos. Y estos 3 procesos que llegan se cargan justo donde el sistema operativo finalice, ocupando el espacio justo. Lo que va a dejar un hueco al final. Este hueco que está acá. Entonces ya no tenemos bloques. No tenemos lugares por separado. Es como que tenemos un renglón, pero sin cuadraditos, sin un renglón solamente. Se ubica el sistema operativo, y después cada vez que va llegando a un proceso se lo va ubicando cuando termina. Termina uno, empieza el otro. Termina uno, empieza el otro. Y el lugar final es el lugar disponible, libre. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos, no es que cargamos todos los procesos en la memoria principal y se utilizan solamente eso. Porque fíjense,
En un momento, el sistema operativo lleva el proceso 2 a disco. Acuérdense, el proceso 2 estaba acá, ahora se lo lleva a disco. Se carga en memoria principal el proceso 4. Debido a que es más pequeño que el proceso 2 ocupaba esa cantidad, no sé cuánto es, pues no lo llego a ver, el proceso 4 ocupa menos cantidad. Acá también se genera un hueco, ¿ven? Posteriormente se alcanza un punto donde ninguno de los procesos que la memoria principal está listo, pero el proceso 2 que en estado suspendido listo está disponible. El proceso 2 ocupaba este tamaño que está acá. Se lo llevó a disco, se metió el proceso 4. El proceso 2 quiere volver a entrar y no entra ninguno, no entra ni acá, ni entra acá. Porque no hay espacio suficiente para el proceso 2, entonces el sistema operativo llega al proceso 1 a disco. Y ahora sí, se llega a la memoria principal el proceso 2. Estaba el proceso 1 acá, se lo llevó a disco, se metió al proceso 2, generando otra vez otro huequito. Como podemos ver, este método comienza a ser correctamente, pero finalmente llega a una situación en la cual existen muchos huecos pequeños en la memoria. Estos pequeños huecos que existen en la memoria, es lo que se conoce como fragmentación externa, indicando que la memoria que es externa a todas las particiones se fragmenta de forma incremental. Cuanto más ida y vuelta haya entre los procesos que van a disco y que van a la memoria principal, más fragmentación externa va a haber. Por supuesto, de cada tanto lo que se puede hacer es lo que se conoce como compactación, es decir, compactar a todos los procesos, otra vez poner uno al lado del otro, generando un espacio final, que es el espacio libre que nos quedaría. ¿Se entendió esto de fragmentación externa? ¿A qué te referís, aquel con desfragmentar? Perdón, profesor. No, pensaba cuando uno desfragmenta, ¿no? Bueno, ahora creo que lo hace directamente, que va ocupando esos espacios de memoria que habían quedado vacíos. Sí, sí se puede. Estaría compactando. Claro, si se puede. Si no se puede, tienes que ir sacando procesos de la memoria principal, mandarlos a disco, hasta que pueda ingresar a un proceso, pero quizás no ocupaba el mismo tamaño que inicialmente tenía el otro proceso. Entonces van quedando Ok. pequeños huequitos, hasta que se puede compactar. Lo que pasa es que esto de la compactación es bastante, le sale bastante caro al sistema. Es algo que se hace, pero es costoso. La Ah, fragmentación externa, perdón, es esto, de ir y venir con los procesos del disco a la memoria principal, generando espacios, porque la primera vez, no sé si se acuerdan, nosotros teníamos esto. Cargamos el sistema operativo, el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, perfecto. Ahí no hay ningún tipo de fragmentación. Pero en un momento llevamos procesos a disco, lo traemos y ya se va, llevamos el proceso 2 a disco, trajimos el 4, acá hubo una fragmentación. Queremos traer de vuelta el proceso 2, no entra en ningún lado, o sea, no entra ni acá, ni en este hueco, ni en este. Tenemos que mandar el proceso 1 a disco, ya se genera otra vez esta fragmentación. Entonces se van generando distintos huecos a partir del ida y vuelta de los procesos entre disco y memoria principal. Eso es lo que se conoce como fragmentación. Luego lo que se puede realizar es una compactación, pero se hace de vez en cuando, porque ya les digo, es muy caro. Compactar quiere decir poner todos los procesos otra vez en línea. Uno termina uno y empieza el otro. En los particionamientos dinámicos tenemos distintos algoritmos de ubicación. Mejor ajuste, primer ajuste, siguiente ajuste y peor ajuste. Quédense tranquilos que no son demasiado complejos estos algoritmos. El nombre le dice lo que hay que hacer. Es decir, cuando, lo voy a mostrar directamente, cuando vamos y venimos con procesos de la CPU, de la secundaria a la principal, se utilizan estos algoritmos. Mejor ajuste, primer ajuste, siguiente ajuste y peor ajuste. ¿A qué se refieren? Supónganse que yo tenía un último bloque asignado en este espacio. Estaba acá el proceso estaba acá, se lo llevó a memoria secundaria. Yo tengo un proceso nuevo para traer. Dice, el último bloque que se utilizó fue un bloque de 22 megas. Bien, estaba acá. Se crea una partición de 14. En este ejemplo muestra la diferencia en los algoritmos a la hora de satisfacer la petición de asignación de 16 megas. Tenemos que tener un proceso ahora
de 16 megas. Primer ajuste significa desde el comienzo hasta donde nosotros encontramos un lugar donde meter 16 megas. Yo empiezo desde acá, el primer lugar donde encuentro para meter 16 megas es acá, donde había 22 megas. Eso sería el algoritmo de primer ajuste. Mejor ajuste es donde yo ubico un lugar donde haya menos fragmentación interna. Acá, en 18 megas. Próximo ajuste es de donde me quedé, desde el último movimiento que yo hice, el próximo lugar donde encuentro para poder meter 16 megas. Acá. Y peor ajuste es el peor ajuste de todos. Yo tengo que meter 16 megas y lo meto en el lugar que más cómodo me quepa. Acá en 36 megas. ¿Se entienden los algoritmos? Sí. Sí, profe. ¿Cómo es el del primer ajuste? Perdón. El primer lugar que yo encuentro disponible para meter 16 megas desde el comienzo. Empiezo desde acá. ¿Y dónde encuentro para meter 16 megas? Acá no, acá no, acá. Meto ahí. Se puede confundir con próximo ajuste. Próximo ajuste se refiere a del último lugar donde yo saqué un proceso de la memoria principal, busco el próximo lugar donde haya para meter 16 megas. O siempre buscando lugares donde pueda entrar. Claro, claro, sí, sí, sí. Bien. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la paginación simple. Dice, tanto las particiones de tamaño fijo como variables son ineficientes en el uso de la memoria, como estamos viendo, como se imaginarán, ¿no? Por más algoritmos que estemos utilizando, son todos ineficientes, sobre espacio siempre. Dice, los primeros provocan fragmentación interna y los últimos fragmentación externa. Los de particionamiento fijo proporcionado fragmentación interna y los de particionamiento dinámico, fragmentación externa. Ahora, supongamos que la memoria principal se divide en porciones de tamaño fijo relativamente pequeños y que cada proceso, cada programa, también se divide en tamaños fijas, en porciones fijas, pequeñas, del mismo tamaño. A las porciones de los procesos los vamos a llamar páginas y a las porciones de la memoria las vamos a llamar marcos. Entonces tenemos nuestro proceso y nuestra memoria principal. Ambos divididos en distintos tamaños, en tamaños iguales. Si lo miramos desde el punto de vista de los procesos, lo vamos a llamar páginas. Y si lo miramos desde el punto de vista de la memoria, lo vamos a llamar marcos. Ambos tienen el mismo tamaño. Y acá se empieza a relacionar esto que yo les había hablado al principio de las páginas, como ver a un proceso como si fuese un libro. Un libro tiene páginas. Los marcos vendrían a ser como las páginas, pero para no llamarlo páginas se llama marcos porque son los que están ubicados en la memoria principal. Entonces dicen, supongamos que un sistema con 15 marcos del mismo tamaño, el sistema operativo mantiene una lista de marcos libres, el sistema operativo sabe qué marco está libre. Dice, el proceso A es almacenado en el disco que está, el proceso A estaba en el disco y tiene 4 páginas. En el momento de cargar este proceso en el sistema operativo, encuentra 4 marcos libres y carga las 4 páginas del proceso A. Encuentra 4 lugares, entonces dice, bueno, la página 0 del proceso la mando en el marco 0, la página 1 la mando a la página 1, la página 2. El proceso B está formado por 3 páginas, entonces, la página 0 del proceso B fue al marco 4, la página 1 al marco 5, la página 2 al marco 6. El proceso 3 está formado por 4 páginas, se cargan todos a continuación. Entonces, cuando el sistema operativo quiere ir a buscar, no sé, la página del proceso C1, va a ir al marco 8. Dice, en un instante el proceso B se suspende y deja la memoria principal, o sea, fue a memoria secundaria. El sistema operativo necesita traer un nuevo proceso, el proceso D, que está formado por 5 páginas. Como pueden ver, no hay 5 lugares contiguos para poder ubicar el proceso D. Ni acá hay 3 y acá hay 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Va a ubicar al proceso D de la siguiente forma. Va a ubicar 3 páginas en estos lugares que estaban libres y 2 páginas al final. Entonces, el sistema operativo va a tener guardado la información de cada uno de los procesos. Es decir, ahora en la tabla de páginas del proceso D va a quedar la página 0, acá está el número de páginas.
en el marco 4, la página 1 en el marco 5, la página 2 en el marco 6, etc. El proceso B no tiene ningún marco asignado porque están suspendidos. El proceso A, cada una de sus páginas en cada uno de los marcos. Y estos 13 y 14 son los marcos que quedan libres. ¿Se entendió cómo cargó, qué quiere decir paginación simple? ¿Cómo ahora se cargan los procesos en la memoria? Utilizando páginas. Igualmente eso depende del sistema operativo, ¿no? Porque tengo entendido que Linux, por ejemplo, funciona diferente. Sí, todo según su algoritmo. Sí, por supuesto. Solo decía el Ah, sistema operativo. Estamos en un caso... De hecho, paginación simple tampoco se utiliza ya hoy por hoy. No es algo que... Eso es algo que se utilizaba antes, pero... No, cada sistema... Por eso son distintos los sistemas operativos, si no, no tendría sentido. Cada uno buscará su mejora. Entonces, en resumen, en paginación simple, yo creo que les dije, paginación simple, que es lo que vamos a ver, y segmentación simple, que es lo próximo, no se utiliza más. Pero es para poder entender después lo que sigue, ¿no? Fíjense que en esta materia ha pasado mucho eso. Siempre se mostraba cómo es que se fueron encarando los problemas, se encontraron más problemas y las soluciones definitivas. Esto no se utiliza hoy por hoy. Dice, pero con paginación simple. La memoria principal se divide en muchos marcos pequeños de igual tamaño. Cada proceso se divide en páginas de igual tamaño. Procesos mayores requieren menos páginas. Procesos pequeños requieren menos páginas. Procesos mayores requieren más páginas. Cuando un proceso se trae a la memoria, todas sus páginas se cargan en los marcos disponibles y se establece una tabla de páginas. Esta técnica resuelve muchos de los problemas inherentes al particionamiento, es decir, la fragmentación interna y la externa. Pero vamos a ver cómo se calcula. Esto sí es importante y acá presten un poco de atención porque esta es la parte práctica. Dice, vamos a ver un ejemplo de cálculo de direcciones. Porque hasta acá todo muy lindo. Dice, bueno, está en tal lugar, pero vamos a ver cómo calcular las direcciones de memoria. Este es un dato que siempre se nos va a dar, sea un sistema de 12 bits de compaginación simple. Todos estos datos son incorporados siempre en un ejercicio, donde 4 bits están destinados para la cantidad de páginas y 8 bits para el desplazamiento. Fíjense, número de página y número de desplazamiento. El número de desplazamiento sería, ¿se acuerdan cómo estuvimos viendo hoy? Cómo ubicar una palabra, y bueno, contando desde la primera hasta donde nos tengamos que desplazar. Si teniendo un proceso con 7 páginas, la siguiente tabla de páginas. Esto lo que está diciendo es que el número de página 0 del proceso está en el frame, es marco, ¿no? Está en el marco 6, el número 1 en el marco 7, el número 2 en el marco 8. Bien. Dice, calcular las direcciones físicas a partir de las relativas. Entonces, en un momento la CPU le dice al sistema operativo, che, tráeme la 321. Entonces el sistema operativo tiene que ir a la memoria principal y buscar la 321, pero no se lo dice así, 320, o sea, 321 no es que, como es una paginación simple, no está en 321, ¿qué quiere decir? Entonces, el sistema operativo tiene que traducir este 321 a una dirección física. Y esto se hace de la siguiente forma. Teníamos un esquema de paginación simple de 12 bits, esto es inherente a cada uno de los ejercicios, dice, donde 4 bits indican la cantidad máxima de páginas por proceso, por eso tenemos que hacer 2 a la 4 es 16, ese dato no lo vamos a utilizar para nada, básicamente, pero para saber. Quedan 8 bits que van a indicar el desplazamiento máximo dentro de una página o marco, es decir, si nosotros hacemos 2 a la 8, 256, lo que corresponde es al tamaño, es suponiendo nosotros, esto es algo distinto a lo que les había planteado hoy de los libros, supónganse que cada página en el libro, para poder ubicar la palabra que nosotros queremos encontrar, tiene exactamente la misma cantidad de palabras. Acá ya sería más sencillo. Cada página tiene exactamente la misma cantidad de palabras, que en este caso son 256, porque hicimos 2 a la 8. Todos esos datos es el de 12, paginación simple de 12 bits, donde 4 indican y 8, etc. Esos son datos que nos tiene que proporcionar el enunciado. Entonces lo que hacemos, como el dato que se nos había pedido, la dirección relativa era la 321, lo que vamos a hacer es 321 dividido 256, que es el tamaño de la página. Esto nos da como cociente 1 y como resto 65.
Si hacemos 321 dividido 256, nos da 1 de cociente y 65 de resto. Dice, con la tabla de la página, eso quiere decir que tenemos la página 1. La página 1 del proceso está ubicada en el marco 7. Con la tabla de páginas se obtiene el número de marco y se realiza la siguiente fórmula. Número de marco, que acuérdense que era en la página 1 era 7, por el tamaño del marco, que es 256, más el desplazamiento, que es 65. Hacemos esa cuenta, nos da 1857. Esa es la dirección física relativa del dato 321 que nos había pedido la CPU. ¿Se entendió cómo se hizo? ¿Podría volver a repetir, por favor? ¿Desde qué parte? La última. Nosotros ya sabemos que el tamaño, la cantidad de palabras que tiene la página son 256. Estos datos que están acá se los da en enunciado, ¿eh? Es una paginación, un esquema de paginación simple de 12 bits, 4, eso son todos datos. 4 indican la cantidad máxima de páginas por proceso, 2 a la 4 eso es 16. Páginas por proceso, pero eso no nos interesa a nosotros. El resto de los bits, estos 8 bits, nos van a indicar el desplazamiento máximo, o sea, cuántas palabras tiene cada hoja, digamos. Como estamos hablando de bits, hacemos 2 a la 8, que son 256, y es el tamaño traducido para nosotros en decimal de la cantidad de palabras que tendría una página. Como la CPU nos tira el dato, ubicame el dato 321, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer 321 dividido 256, que es el tamaño de la página. Si vos haces esa cuenta, te da cociente 1 y resto 65. Como te da cociente 1, el número de página es 1. Buscás en la tabla que también te proporciona el enunciado, página 1 está en el marco 7. Y después lo que se hace es aplicar estas fórmulas, el número de marco, que era 7, por el tamaño del marco, que era 256, más el desplazamiento, que era el resto de la división, que es 65. Eso nos da 1857. Esa es la dirección física relativa del dato 321. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Si nos dan el siguiente ejemplo, 573, tendríamos que hacer 573 dividido 256. Eso nos da 2, y algo. Esperen un poquito, 2 por 250. Nos da, si hacemos el siguiente caso, 573 dividido 256 nos da cociente 2 y resto 61. Como el cociente es 2, tenemos que ir, el número de página es 2, el marco es 8. Entonces tendríamos que hacer 8 por 256 más 61 nos daría la dirección física relativa del dato 573. Es eso solo, ¿eh? Es lo que se nos va a pedir. Obtener la dirección física a partir de la relativa a esta. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto es lo que tiene que ver con paginación simple. Ahora vamos a ver lo que es segmentación simple. Un programa de usuario se puede subdividir utilizando segmentación, en la cual el programa y sus datos asociados se dividen en número de segmentos. No se requiere que todos los programas sean de la misma longitud. O sea, esto va a ser exactamente igual a lo anterior, con la única diferencia que los segmentos no son todos iguales. Debido al uso del segmento de distintos tamaños, la segmentación es similar al particionamiento dinámico, aunque la diferencia comparada con este último es que la segmentación podría ocupar más de una partición y estas necesitan ser contiguas. Elimina la fragmentación interna, aunque sufre de externa, pero debido a que el proceso se divide en varias piezas más pequeñas, la fragmentación externa es mucho menor. También vamos a tener una tabla de segmentos, pero a diferencia de la paginación, la tabla contiene una entrada más que corresponde a la longitud o tamaño del segmento. Porque acuérdense que los segmentos no son iguales entre sí. Pero básicamente es lo mismo que lo anterior. Tenemos que tener ubicado cada segmento, en cada página, en qué segmento está. Y además otro dato que es el del tamaño de la página, del segmento.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver un caso siguiente, el siguiente caso. También puede estar dado en bits. En general, en el examen no lo van a tener en bits. Lo van a tener en decimal. Pero bueno, también se puede dar en bits. Entonces acá tenemos, fíjense, que cada segmento tiene una determinada longitud, o sea, tiene un determinado tamaño. Y un lugar donde está ubicado. Entonces, si nosotros queremos calcular las direcciones físicas a partir de las siguientes direcciones lógicas, a nosotros el dato que se nos va a dar es esto, 3,875, donde 3 indicaría el número de segmento y 875 el número de desplazamiento dentro del segmento 3. Lo que va a haber que comparar es si este 875 o este 200 o este 348 es más grande que el tamaño del segmento. Pero bueno, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, la dirección física a partir de la lógica 3,875, lo que vamos a tener que hacer es ir al segmento 3, que era el 0011, acuérdense, 3 en binario es 0011, este que está acá, y fijarnos cuál es su longitud. Esta longitud que está acá. Entonces, la memoria base, bueno, acá tenemos la memoria base. Lo que se hace es pasar el 875 a binario, que tranquilo, no lo van a tener que hacer ustedes, y después sumar lo que es la memoria base más este número 875. Nos da este valor. Este valor es el que corresponde a la memoria física a partir de la lógica. Es decir, vamos de vuelta. A mí me dan el dato 3,875. Voy al número de segmento 3, comparo si el 875 es menor que la longitud, que el tamaño del segmento. Y después, una vez que lo comparo, esto sería mucho más claro si lo tendríamos en todo en decimal, ¿no? Sumo a la memoria base, que es donde estaba ubicado, donde arranca el segmento 3, los 875, dando lugar a la dirección física a partir de la lógica. ¿Se entiende más o menos esto que dicen? ¿O esto que se hace acá? Quizás todo en decimal que se entendería mejor. Sí, sí, se entiende. Claro, ¿no hay Sí. algún ejemplo con decimal para poder? Y tendría que pasarlo yo a decimal ahora. Si alguien tiene una calculadora. Sí, se suma en binario. Pero no, creo que los ejercicios están todos en decimal. Por ejemplo, hagamos el 4200. Si alguno busca una calculadora de binario, si lo tiene ahí a mano, o en internet. 4200. Entonces, el número 4 es este. Segmento 4 es este. Tendríamos que comparar si esta longitud, esto pasarlo a decimal, es mayor o menor que 200. Si es menor, se puede hacer, si no, no. No sé si alguien tiene una calculadora ahí decimal a mano, si no tengo que buscar yo. Tenemos que buscar yo. Bien, denme 2 segundos. Si alguien lo está haciendo. Ah, bueno, entonces sí, hay que hacer uno en binario. Pero bueno, con calculadora se hace fácil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Este número que está acá, estoy haciendo 4200.
este número que... No, hice el otro. Espera. Voy de vuelta. Si alguien tiene una calculadora, me dio... Seguro que no tienen de SPD. El 4 es 0100. 0100. 31. Sí, me imagino. 31. Profe, acá encontré uno. ¿Querés que lo...? 010. Espera, ya ¿Claro? termino. 010. Espera, encima me están dando lento. 0. 314. Ah, justo nada. Ven, acá. Entonces, para sacar 4200, voy al marco 4. Este es 0, 1, 2, 3, 4. Siempre arranca desde 0. Este valor que está acá es 314 en decimal. 314 es más grande que 200, entonces lo puedo hacer. Después lo que tengo que hacer es pasar este número a decimal y sumarle 200. Básicamente es eso, ¿eh? Y ese valor sería el de la memoria física. Solamente es eso. Si alguien lo quiere mostrar, si alguien tiene una calculadora más a mano. No es nada más. Y por ejemplo este. 1,348. Voy al segmento 1. Comparo si esta longitud es mayor o menor que 348. Si es mayor, lo puedo hacer, si no, no. Y después sumo esto más 348. Y ahí encuentro el valor. Ya está. ¿Se entiende más o menos? Quizá confundo un poco porque está en binario, pero